el privilegio que me das a mí, Señor, principalmente de estar delante de esta congregación. Te doy gracias, Padre, por el privilegio que nos das a cada uno también de nosotros de estar en este lugar, en este día, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, reconociendo que tú vives, que tú reinas, que tu nombre es sobre todo nombre, Padre. Te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí, Señor, y pudiéramos haber estado en otro lado, Padre, pero hemos estado aquí, Señor, estamos aquí, no es coincidencia, no es una casualidad. Creemos que tú tienes todo bajo control y que tú tienes planes y propósitos, Señor. Oramos para que este mensaje llegue a nuestras vidas, que podamos, Señor, ser impactados, que podamos identificarnos con el tema de hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres digno de recibirla. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El último día de la vida de Jesús, ustedes conocen la historia en su palabra, pero vamos una semana antes, el día domingo, que todos conocemos como el día de Palmas, que es cuando Jesús entró triunfante, sentado en un pollino, en un burrito, y la gente le tendía palmas, ramas para recibirlo, creyendo pues que él sería el Salvador del mundo, el que vendría también a librar al pueblo de la esclavitud, del gobierno, de la opresión romana. Después, el día viernes, el día cuando él fue crucificado, fue un día también doloroso lo que él pasó, donde ya las cosas cambiaron. En ese día fue un dolor, un sacrificio, un sentimiento, no solo en él, pero en el pueblo, en sus discípulos. También pues ya el domingo siguiente, al tercer día, fue cuando él resucitó, y fue lo que vamos a estar viendo aquí en este tema de hoy. La pregunta para ti en este día es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Vamos a estar viendo cómo 8 personajes, 8 personajes que fueron parte de estos 8 días, de estos días de sufrimiento y de dolor. Algunos actuaron de diferente manera, unos actuaron confirmando que él era el Hijo de Dios, otros corrieron, otros fueron parte de los que lo azotaron. Y la pregunta para ti, para mí es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese día? Es fácil muchas veces decir, ¿por qué Pedro lo negó? ¿Por qué Judas lo traicionó? ¿Por qué los soldados lo azotaron? ¿Por qué lo maltrataron, lo humillaron? Pero la pregunta para ti y para mí es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en ese día? ¿Cómo hubiéramos actuado? Nosotros muchas veces solamente vemos de ahora, pero lo que vimos en las escrituras que pasó en estos días, acerca de cómo él fue sacrificado, cómo fue humillado, fue golpeado, es lo que se vive también ahora en la actualidad, no físicamente, porque él ya pasó ese tiempo del sacrificio, de la muerte, pero espiritualmente nosotros muchas veces actuamos de la misma manera. La- el punto del mensaje ahora es identificarnos con estos personajes que vamos a estar mencionando en este día. 8 personajes, y yo quiero que tú te identifiques con alguno de ellos. ¿En qué lugar nos encontramos nosotros en este día? Cuando celebramos a Jesucristo, venimos a la iglesia, adoramos, escuchamos el mensaje, lo creemos, pero muchas veces no queremos ser parte de ese ministerio de Jesús. Lo seguimos, como vamos a estar viendo aquí en un minuto, uno de estos personajes o 2 o 3 que lo seguían de lejos, no querían estar cerca de él, creían en él, pero a una distancia. Y es lo que vamos a estar mirando ahora. La misma naturaleza de personas que existía en esos días, la misma naturaleza es la que existe hoy en día. Personas que con nuestra actitud lo rechazamos, lo negamos, lo maltratamos o lo pisoteamos muchas veces, negando su nombre. Esa es la misma naturaleza de personas que vivía. La humanidad no ha cambiado,
la negatividad de las personas, la incredulidad de las personas, la desconfianza, la inseguridad de las personas que vivían en ese tiempo, es la misma inseguridad, temor, ah, incredulidad, podemos decirlo, que existe ahora en este tiempo. Así de que cuando necesitamos ser nosotros perdonados, o cuando necesitamos perdonar a alguien y no lo hacemos, de alguna manera también estamos crucificando y negando a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. No físicamente lo hacemos, pero en una manera, con nuestros actos, con nuestras palabras, nuestras actitudes, es cuando negamos a nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahí que Jesucristo fue crucificado en esta ocasión, pero día con día se repite lo mismo en nuestros días. Día con día miramos personas que no quieren saber de Él, que lo niegan, que no reconocen que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que nos da la salvación, la vida eterna. Hay tantas creencias, tantas religiones, tantas doctrinas, que cuando dejamos la palabra de Dios a un lado, de alguna manera también estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Los participantes o los personajes claves en este mensaje que vamos a estar leyendo, ahí usted tiene sus notas. Si no tiene sus notas, si no tiene un boletín ahí a la mano, puede pedirlo a los sugieres y puede seguir llenando esos espacios que están ahí vacíos y llevárselo a su casa y analizarlo y estudiarlo. Y vamos a estar viendo estos participantes, estos personajes que fueron claves en el último día de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el primer personaje ahí en sus notas, que fue el seguidor secreto. Ustedes saben que el escritor del libro de Marcos pues fue Marcos, y la Biblia nunca menciona así directamente su nombre aquí en este tema. El primer personaje nunca se menciona por el nombre correcto, el nombre exacto. Él es el testigo fiel, el testigo ocular de lo que pasaba en ese tiempo. Él era un testigo que seguía a Jesús de lejos, y como en la actualidad se puede dar cuenta usted que en países como en China, en Rusia, donde el evangelio no es permitido, hay iglesias secretas, hay iglesias que son en sótanos o en lugares ocultos, y llevan adelante el ministerio de nuestro Señor Jesús, predicando el evangelio, salvando vidas en países donde el evangelio, donde la Biblia no es permitida. De la misma manera, este personaje Marcos, él era el que era un personaje ocular, el que miraba, el que se daba cuenta de todo lo que pasaba alrededor de Jesús, pero él lo seguía de una manera como oculta, como de lejecitos. No quería involucrarse mucho, no sabemos si era por temor, no sabemos si era por desconfianza en él mismo o en mismo Jesucristo. No sabemos a qué se refiere, pero él era Marcos, el que escribió este libro y el que se refiere a la Biblia. Aquí vamos a estar viendo en un momento cuando dice un joven que vestía como una sábana, que estaba desnudo y después corrió cuando lo aprendieron. Vamos a ver este personaje. Él también vemos que la Biblia nos dice que fue el que preparó la cena, él organizó el evento cuando Jesús les dijo que tenían que reunirse. Lo hizo en la casa de su mamá, era la casa de su mamá, pero él fue el que preparó todo lo que se iba a hacer ahí, la comida. Él fue el anfitrión de esta reunión, de esta cena. Pero él observó también cómo nuestro Señor Jesús, con amor, él fue estuvo ahí cuando dijo nuestro Señor Jesús que él iba a ser traicionado. Imagínese el sufrimiento, el dolor, la tristeza que Marcos sintió cuando nuestro Señor Jesús le dijo que alguien del grupo, alguien de los discípulos lo iba a traicionar. Él reaccionó con coraje, con impotencia, porque amaba a nuestro Señor Jesús, pero él no podía hacer nada. Vio a Judas salir del aposento alto, vio cómo él se fue. Vio cómo Jesús también salió al huerto del Getsemaní a orar. Vio el sufrimiento, el dolor, escuchó las oraciones de nuestro Señor Jesús cuando él clamaba a Dios pidiéndole fortaleza por lo que él iba a enfrentar. Él también miró cuando Judas regresó
pero ya no regresó solo, sino con un grupo de personas, con palos, con espadas, con armas para venir a aprender a Jesús, con un grupo de soldados romanos. Él era el testigo invisible, él era el que de alguna manera no estaba cerca, pero él miraba todos los acontecimientos. Vio la hora de angustia que Jesús pasó cuando él oraba. Vio cómo venía la gente en contra de Jesús para aprenderlo y matarlo, crucificarlo. Si usted tiene su Biblia allí o puede ver en la pantalla en Marcos capítulo 14, vamos a ir al versículo 51 y 52 y dice así: pero cierto joven le seguía. Ve que no dice su nombre, solamente dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. ¿Por qué? Nos preguntamos una cosa, ¿por qué Marcos corrió? ¿Qué fue lo que lo motivó a él o lo que lo hizo huir? La pregunta para ti y para mí es, ¿qué hubieras hecho tú? Cuando vio él que nuestro Señor Jesús estaba acorralado, estaba allí aprendido, listo para ser crucificado, para ser azotado, él huyó, él corrió. Y no sabemos qué fue lo que lo hizo a él huir. Pero la pregunta para ti, para mí es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? La reacción de Marcos con Jesús esa noche fue muy similar a la que muchos de nosotros actuamos en este día, en estos días de hoy. Queremos servir en el ministerio de Jesucristo, queremos cantar, queremos tocar un instrumento, queremos enseñar a los niños, inclusive venimos a la iglesia cada domingo, damos nuestras ofrendas, damos nuestros diezmos, pero de alguna manera nos mantenemos alejados, a una distancia de Jesucristo. Cuando se nos pide hacer una cosa, decimos, pues yo sí voy a la iglesia, yo sí participo en este ministerio, yo sí puedo ayudar, yo sí puedo servir, pero no paso de esta línea. Cuando ya se me pide dar la milla extra, cuando se me pide hacer algo más, entonces yo ya no. ¿Qué hacemos tú y yo cuando tenemos la oportunidad de testificar a alguien de Jesucristo? ¿Qué hacemos tú y yo cuando se nos presenta la oportunidad en el trabajo o en el vecindario o algún familiar que no conoce de Cristo? ¿Actúas tú con libertad, sin pena, sin temor a ser rechazado? ¿Cómo actuamos realmente? No estamos hablando de huir físicamente y correr y dejar a nuestro Señor Jesús abandonado, pero estamos hablando de negarlo cuando no hablamos nuestra fe con libertad. ¿Cuántos me están siguiendo? Yo quiero que tú reconozcas cómo nos podemos identificar con estos personajes claves que fueron parte de esta semana de muerte, de resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Muchas veces somos discípulos secretos, como los de los policías allá de México que dicen soy de la secreta, que no se identifican, son policías ocultos, que cuando menos acuerdas, tú piensas que estás haciendo algo y a un lado está alguien que no trae uniforme, no trae pistola, pero te enseña una placa y te dice soy de la secreta. Muchas veces nosotros actuamos como creyentes, como discípulos secretos. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos se identifican? Escuchamos el mensaje, hemos reconocido su verdad, ofrendamos, diezmamos, pero no confesamos a Cristo con libertad. No hablamos de nuestra fe con libertad. No sabemos si tenemos el miedo, el temor que tuvo Marcos. No sabemos tampoco si tenemos inseguridad de nosotros mismos o inseguridad muchas veces de que realmente Dios existe. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado cuando estamos en un problema, en medio de una situación difícil y decimos, si Dios existiera, yo no estaría así? ¿O por qué si Dios existe me está pasando esto? ¿O por qué si Dios es bueno, por qué escucha usted por ahí personas que dicen, si Dios es tan bueno, ¿por qué mueren tantos niños de hambre? ¿Verdad? Venimos con esa actitud muchas veces, dudando muchas veces hasta que Dios existe.
La pregunta para ti, para mí es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos haciendo nuestro papel como hijos de Dios, como creyentes, como discípulos de Jesús? ¿O estamos siendo como el discípulo Marcos, un discípulo oculto que lo seguía a una distancia? El otro personaje, número 2, ahí en tus notas, es Simón Pedro. ¿Cuántos se identifican con Simón Pedro? Muchos de nosotros nos identificamos con él cuando lo negamos a Jesús con nuestros sentimientos y con nuestras fallas. Cuando no sabemos qué hacer y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? Podemos sentir lo que sintió Pedro cuando Jesús le dijo que lo iba a negar 3 veces. Imagínate que Dios te diga a ti en este día, tú me vas a negar quedándote callado cuando ves que una alma se pierde y tú no quieres hablar de mí por temor a ser rechazado. ¿Cómo te sentirías tú escuchando a Jesús, viéndote directamente a los ojos y diciendo, antes de que el gallo cante 3 veces tú me negarás? Antes de que el gallo me cante tú me negarás 3 veces. ¿Cómo te sentirías cuando Él te hablara directamente diciendo que tú serías uno de los que lo negarían? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Podemos sentir lo que Pedro sintió? Cada uno nos identificamos. Yo no sé tú. Yo no sé tú cómo actúas cuando tú tienes la oportunidad de hablar el mensaje, de hablarle a alguien y te quedas callado. Con tu silencio, con tu temor, con tu inseguridad, también podemos negar a Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. No solamente como Pedro lo hizo, pero también con nuestros actos. En Marcos capítulo 14, verso 30 y 31 dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. No solamente Pedro lo negó, dice que todos decían lo mismo. Si me fuera necesario, moriría por ti. ¿Estás tú dispuesto a morir por Cristo, por la fe de Cristo? ¿Pagar el precio de rechazo, de abandono, de burla, de crítica? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Pedro nunca pensó que esto pasaría en él. Él se sentía seguro. ¿Te sientes tú seguro de cuando llegue el momento que tú puedas hablar con convicción la palabra de Dios delante de aquellos que la necesitan? A veces nosotros decimos, yo lo haría, yo le hablaría al que necesita escuchar del Evangelio, pero cuando llegue el momento, ¿qué haríamos? Todos negamos a Jesús en alguna manera. La pregunta ¿es por temor o es por inseguridad? ¿Qué hubieras hecho tú en ese momento? ¿Cómo negamos al Señor tú y yo hoy en día? El tercer personaje, número 3, ahí en tus notas, es Judas. Judas el Iscariote. Sin duda, la traición es fea, ¿sí o no? La traición duele. Cuando un amigo te traiciona, cuando tú le hablas de confianza, de tus problemas íntimos, de tus problemas personales, y tú te sientes traicionado. La traición siempre trae dolor, y Jesús sintió ese dolor. Jesús se sintió traicionado por Judas. En Marcos 14, verso 43 dice, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo? ¿Como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis.
pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Judas fue el único de los discípulos que no era de Galilea. Dice la historia, si usted lee la historia, dice que él era del sur de Galilea, de un lugar llamado Judea. Él se llenó de ira, él se llenó de coraje, pero a última hora fue el que lo traicionó. Judas era miembro de una banda de insurrección, de una banda que se levantaba en contra del pueblo romano, del ejército romano, por el trato que recibía. No estaba contento, no estaba a gusto. Entonces él luchaba, clamaba para que hubiera alguien que viniera a darles la libertad. Y él creía que Jesús iba a ser el libertador, el que de alguna manera iba a traer la solución para ser libres de la esclavitud, del dominio de los romanos. Judas creía que Jesús cumplía las expectativas mesiánicas, las promesas que había en la palabra, que iba a haber un Salvador, que iba a haber alguien que los iba a venir a ser libres de este yugo romano. Él creía que Jesús los iba a liberar, que Él iba a ser la solución para ser victoriosos en contra del pueblo romano. Muchos creen que Judas también amaba a Jesús igual que los demás, igual que los demás discípulos, sin diferencia. Creía que él estaba ciertamente seguro de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero su impaciencia fue lo que hizo que él cometiera este error. Muchas veces nosotros somos impacientes. Él quería que Jesús actuara, que Jesús hiciera lo que ellos estaban esperando, que Jesús trajera la libertad al pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero su impaciencia fue lo que lo llevó a cometer el grande error. Él pensó que Jesús se estaba tardando mucho en actuar. Pensó que era muy lento para actuar en contra de los romanos. Judas tomó el asunto en sus propias manos. Él quiso actuar a su manera y fue frustrado. Fue desesperado. Y esa desesperación lo llevó a traicionar a Jesús, y no solamente a traicionarlo, pero a quitarse la vida. Judas se equivocó tremendamente. La pregunta para ti, para mí hoy es: ¿alguna vez tú has tomado el asunto en tus manos cuando ves que Jesús, que Dios no actúa, cuando tú estás orando por un problema, orando por la solución de alguna situación difícil por la que tú estás pasando? ¿Alguna vez tú has dicho: Señor, pues tú no haces nada, yo voy a hacer lo que yo creo que es conveniente? Cuando Judas vio que Jesús no cumplió sus expectativas, se quitó la vida y hubo un gran remordimiento en él. Antes de quitarse la vida, él fue a dirigirse a los soldados romanos y tratar de solucionar el error que había cometido regresando el dinero, pero fue inútil. Él se decepcionó, se desesperó. En medio del dolor, en medio de la lucha por la cual el pueblo estaba pasando, él quiso solucionar el problema y terminó ahorcándose, terminó quitándose la vida. Él no pudo perdonarse a sí mismo. Era tan grande la culpabilidad que él no se perdonó a él mismo. Él no pudo perdonarse a sí mismo. Mire la diferencia en cómo Judas actúa y cómo Pedro actúa. Los dos fallaron grandemente. Los dos se equivocaron tremendamente. Pero Judas actuó queriendo tomar el juicio en sus manos, la justicia en sus manos, y Pedro actuó llorando por su error. Judas determinó su propio juicio y Pedro aceptó el juicio de Dios. Él tuvo paciencia, él fue paciente. Pedro fue paciente, Judas se desesperó. ¿En qué lugar te encuentras tú en este día? ¿Estás desesperado por el problema por el que tú estás pasando, creyendo que Dios no actúa a tu favor? ¿O tienes paciencia? ¿Crees que Dios obra y actúa en el tiempo preciso de Él? ¿Cómo está tu situación en este día? ¿Te identificas con el personaje de Judas en el momento de desesperación? ¿O te identificas con Pedro, que sabiendo que falló y lo negó 3 veces, muchas veces, él tuvo paciencia y esperó por el juicio y el perdón de Jesucristo?
¿Con quién de ellos te identificas tú en esta tarde? ¿Cómo manejas tú las fallas, los errores cuando te equivocas? ¿Te desesperas como Judas o estás lleno de esperanza en Dios como Pedro? El cuarto personaje clave allí en las últimas horas de Jesús fue Caifás. Caifás y Pilato están ahí en la misma categoría porque los dos jugaban un papel muy parecido. Caifás era el líder religioso de esos días. Representaba lo que ahora usted puede ver en algún área o en un pueblo religioso, un gran líder. Un líder que tenía autoridad en el área religiosa. Y Pilato representaba pues la autoridad en el gobierno. Los dos jugaban un papel importante en ese día. Era un saduceo, Caifás era un saduceo, era un líder principal del Sanedrín. Para Jesús, para Caifás, Jesús era una amenaza. Era una amenaza no solamente en el área espiritual, pero también en el área política. Caifás quería terminar con la vida de Jesús. Jesús, él afirmaba la resurrección, que él iba a morir y iba a ser resucitado, y Caifás lo negaba. Jesús afirmaba que iba a ser, que él era el Mesías, y Caifás lo negaba. Caifás trató de destruir a Jesús, pero no pudo. De muchas maneras trató de destruirlo, pero no pudo. Caifás había derrotado a Pilato en el juego del poder, en cómo se disputaban el poder en ese tiempo. Pilato estaba en Jerusalén debido a las preocupaciones políticas que estaban pasando en ese tiempo. Pilato, vemos una persona como tantas el día de hoy que no pueden o no tienen la capacidad de discernir lo que es correcto y lo que no es correcto. O si disciernen lo que es correcto, no lo quieren hacer o no pueden hacerlo. Lo vemos en el gobierno de hoy, cómo hay cosas que nos afectan en el gobierno, en los impuestos, en diferentes cosas, porque creen tener la solución, pero no pueden hacerla, no pueden llevarla a cabo. Pilato fue presionado por Caifás para ejecutar a Jesucristo, y Caifás quería que lo hiciera Pilato porque Pilato estaba en deuda con Caifás. Era una lucha, como cuando usted escucha ahora cómo los partidos políticos se disputan al tema de la inmigración. Unos afirman una cosa, otros afirman otra, o opinan una cosa, o traen solución de alguna manera, y ahí se están jugando el poder a través de los grupos minoritarios. Así es como estaban en estos tiempos, en estos días, disputándose el poder político y religioso. El relato de Jesús ante Pilato lo vemos en Marcos capítulo 15, verso 1 al 5. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Pilato fue muy impresionado altamente, grandemente por Jesucristo, pero no pudo hacer nada porque tenía las manos atadas por los líderes religiosos. Pilato estaba convencido que Jesucristo era inocente. Pilato de alguna manera quería evitar que fuera crucificado, que fuera maltratado, pero no pudo porque estaba sus manos atadas por los líderes religiosos. Pilato nos lo vemos ahí en Marcos capítulo 15, verso 11, dice: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Imagínense cómo estaba la situación. Pilato nos deja con una pregunta y nos dice: ¿qué quieres que hagamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores?
La misma pregunta que Pilato le hacía a la multitud: ¿qué quieren hacer con el que dice ser el Hijo de Dios? ¿Qué quieren ustedes hacer? La misma pregunta es para ti, para mí en este día. ¿Qué queremos hacer nosotros cuando tenemos la oportunidad de compartir la fe que es en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que queremos hacer? En Marcos 15, verso 12 dice: respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis hacer o queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Si usted ve, Pilato repite 2 veces la misma pregunta. Es como cuando usted quiere hacer algo y le dice a alguien: ¿qué? ¿Vamos a ir a comer? Y la persona no responde o no le contesta lo que usted quiere oír. Usted insiste y le vuelve a preguntar: ¿podemos ir a comer? Porque usted tiene confianza o tiene el sentir de ir a comer o de ir a algún lugar. Pilato sabía que Jesús era inocente y quería escuchar por lo menos que algún grupo, alguna sección de la multitud respondiera: queremos que lo dejen libre. Pero no lo hizo, no lo logró. Cuando él les preguntaba: ¿qué quieren hacer?, la gente, en lugar de decir: deja libre a Jesús, decían: entréganos a Barrabás, entréganos a un criminal, entréganos a un asesino en lugar de Jesucristo. Nos hemos dejado acorralar por personas, por familiares, por amistades, por compañeros de trabajo, para no hablar, para no proclamar el evangelio, para no hablar la verdad, para no hablar las buenas nuevas de salvación a aquel que está sin esperanza y sin Cristo. Muchas veces estamos acorralados no solamente por personas, pero estamos acorralados por las cosas materiales, por nuestro trabajo, por nuestros compromisos, por nuestras posesiones, por cosas que son cosas terrenales, con herencias que son herencias terrenales que un día van a terminar, y nos olvidamos de la herencia eterna, de la corona de justicia, de la corona que Jesús nos dará un día. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Nos hemos dejado acorralar por la vida diaria que vivimos, la vida ocupada en el trabajo, con los niños, con la familia. ¿Puedes hacer lo correcto sin importar el costo o el precio que tú pagarías cuando es necesario hablar de Jesucristo? Número 5, Barrabás. La historia está ahí en Marcos capítulo 15. El quinto personaje importante, el quinto personaje clave en estas últimas horas, en estos últimos días en la vida de Jesús, lo vemos en Marcos 15, verso 6, y dice: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les habían hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. ¿Cuántas veces tú y yo, con nuestra actitud, con nuestros hechos, con nuestras acciones, decimos: crucifícale? Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Imagínate, el que era el gobernador en ese tiempo les decía: qué mal ha hecho Jesús. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Poderosa palabra, ¿no? Dice que al igual que Judas, Barrabás eran como fanáticos o pertenecían a una banda de
insurrección de los que estaban en contra del gobierno romano. Tenían un nacionalismo flexible que eso los condujo al asesinato. Probablemente fueron encarcelados juntos y quizás hasta conversaron ahí uno con el otro. Jesús fue a la cruz ese día a tomar el lugar de Barrabás. Jesús fue sacrificado por un criminal. De la misma manera el día de hoy, Jesús es crucificado por ti y por mí. Jesús tomó nuestro lugar cuando fue a la cruz. Ese lugar que Jesús tomó fue el lugar que tú y yo deberíamos de haber tomado. Esa era la paga del pecado. La paga para nosotros era el sufrir en la cruz como Él sufrió. Pero Jesús, igual que por Barrabás, dio su vida por ti y por mí. Él tomó nuestro lugar. Podemos ver en Barrabás, cuando Jesús tomó nuestro lugar, podemos identificarnos con Él. Podemos sentirnos como Barrabás se sintió libre cuando escuchó que Él iba a ser libre. Imagínate. Te aseguro que Él brincaba de gusto al saber que iba a ser liberado y que Jesucristo iba a tomar su lugar. El sexto personaje, personajes claves que fueron en los últimos días de Jesús, los soldados romanos. En Marcos 15, verso 16 dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle y le decían: salve, rey de los judíos. Era una burla, no era un saludo, era una burla hipócrita. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para sacrificarle. A estos soldados no se les dio esas órdenes de burlarse, de vestirlo con esa corona, con ese manto. Ellos solamente su deber era crucificarlo, azotarlo. Pero ellos fueron más allá, fueron a la burla, fueron a la humillación. Lo escupieron, lo patearon, lo golpearon, se burlaron de él. Ellos no recibieron esas órdenes, pero fueron más allá. Jesús se convirtió en una víctima de la rebelión de estos soldados. En alguna ocasión, de alguna manera, con tus actitudes, has escupido a Jesús, lo has pateado, lo has humillado. ¿Qué haríamos tú y yo si hubiéramos estado en esos días? ¿Qué estamos haciendo tú y yo cuando estamos siendo desobedientes? Cuando estamos negando a Jesús con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Séptimo personaje, ahí en tus notas, Simón de Cirene. Ustedes conocen la historia. En Marcos 15, 21 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase dice que lo obligaron a que le llevase la cruz, a que ayudara a Jesús con la cruz. Obligaron a uno que pasaba por ahí. Imagínate que tú estás pasando y no tienes nada que ver y te dicen: ¿sabes qué? Ven para acá y tú vas a cargar la cruz de Jesús. Él no estaba en el programa de estar allí ayudando a Jesús, pero solamente pasaba y fue capturado y le dijeron: tú tienes que cargar esa cruz. Pero aún en eso Jesús tenía un propósito con Simón de Cirene. Vamos a ver más adelante por qué dice aquí, por qué nombra que era padre de Alejandro y de Rufo. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver que menciona ahí Marcos a sus hijos? Él solamente venía y fue obligado, y Marcos hace mención de estos dos hijos.
Era un peregrino judío del norte de África que había venido a Jerusalén solamente para la Pascua. Él no estaba en los planes. Él estaba viendo esta procesión cruel y luego lo obligaron a participar de ella. Él levantó la cruz de Jesús y miró al Salvador. Jesús tenía un plan con él. Cuando él levantó la cruz, él lo miró frente a frente, cara a cara. Miró el rostro sangrado de Jesús. Miró la tristeza, miró el dolor por el cual él estaba pasando. Miró cómo la sangre le escurría por la corona de espinas que habían puesto en su cabeza. ¿Qué sintió Simón de Cirene cuando miró esto? Aparentemente vio a Jesús morir y se unió a la comunión de los discípulos y de la iglesia primitiva. Él tuvo parte en estos tiempos últimos de Jesucristo. Fue un personaje clave. Nota esto, Marcos hace referencia de sus hijos en el versículo 21, sus hijos Alejandro y Rufo, y coincide con la referencia de Pablo, cuando Pablo hace señal también de estos hijos. ¿Por qué? Imagínate que él viene del norte de África, solamente a ver esta fiesta, a ser testigo de esta fiesta, y resulta que es testigo de la crucifixión de Jesús, y lo obligan a cargar la cruz. El hecho de que hace mención ahí de sus hijos es porque el plan que Dios tenía para él es que él fuera a impactar a su familia. Cuando él regresara a su casa, él fuera a decirle a sus hijos, imagínate con el gozo que él llegó y les dijo, yo fui parte, yo ayudé a Jesús a llevar la cruz, yo ayudé al Hijo de Dios a cargar esa cruz, a ser parte del dolor, a hacer más liviano el dolor. De alguna manera él impactó no solamente a sus hijos, pero a su familia. ¿Qué estamos haciendo tú y yo cuando Dios nos llama a impactar a los que están a nuestro alrededor, especialmente a nuestra familia? ¿Te identificas tú con Simón de Cirene? ¿En qué manera estás impactando tú a tu familia? ¿O estás negando a Cristo cuando no te interesa o no te importa el futuro de tus hijos? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Qué hubieras hecho en ese momento? ¿Hubieras hecho lo que hizo Simón al ir y llevar las nuevas de salvación, las buenas nuevas de salvación a su familia, a su esposa, a sus hijos? ¿Estamos haciendo nuestra parte como líderes en el hogar? ¿Estamos haciendo nuestra parte como sacerdotes para nuestros hijos, para nuestra familia? Número 8, personaje clave, número 8 ahí en las notas, el centurión. En Marcos 15:39 dice, verso 39 dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Gloria a Dios. Un centurión, un soldado que estaba allí, estaba programado para ir a ejecutar a Barrabás. Él era su trabajo diario. Él era lo que hacía, ejecutar a los presos, ejecutar a los que estaban sentenciados a muerte. En su schedule, en su horario, no estaba el nombre de Jesús, estaba el nombre de Barrabás. Y cuando él llegó al lugar llamado Gólgota, él se encontró con que los papeles habían cambiado. Y el nombre que aparecía en la lista era Jesucristo. Tremenda sorpresa que él se llevó. Marcos nos dice lo que ocurre cuando la cruz impacta a una persona. La cruz de Jesús impactó al centurión. Mi pregunta para ti es, ¿te ha impactado la cruz de Jesús a ti? ¿Ha impactado tu vida? ¿O lo que ha impactado tu vida es la iglesia, el edificio, el estar aquí cada domingo? ¿Qué es lo que hacemos cuando somos impactados por la cruz? Estamos celebrando la resurrección y la cruz es el símbolo. Esta cruz que ve aquí simboliza la cruz donde Jesucristo fue crucificado, la resurrección. Cuando la resurrección de Cristo nos impacta, nosotros
confesamos y decimos con libertad, verdaderamente al que sirvo es al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Puedes tú decir eso en este día? Así como el centurión lo dijo, ¿por qué no le dé el aplauso con todo su corazón? Si lo siente, déselo con su corazón. Yo te digo una cosa, yo quiero que tú reconozcas una cosa. El centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Eso solamente puede ser causa del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo en ti es lo que te hace decir, verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay otra cosa, no debe de haber otro interés o otra motivación el que estemos aquí cada domingo en la iglesia. Cuando la cruz nos impacta es muy diferente de que cuando la iglesia, el edificio, la denominación nos impacta. Cuando la cruz de Jesús nos impacta, somos transformados, nuestra mente es transformada y podemos actuar, podemos hablar como este centurión y decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos quería que de todos los lectores que iban a leer su carta, su libro, supieran que si este centurión, que si este soldado fue salvado, fue impactado por Jesucristo, tú y yo podemos ser impactados también en este día, ¿sí o no? ¿Qué podemos aprender? ¿Por qué Marcos puso al centurión ahí en el libro? Él quiere mostrarnos que de la misma manera tú y yo podemos ser impactados y ser transformados por el poder de Dios. Él planeaba crucificar a Barrabás y cuando vio a Jesús, eso estaba en el plan de Dios. Él se da cuenta y se queda sorprendido al ver que Jesús, cuando estaba en la cruz, sufriendo, en medio de su dolor, le preocupaban más los malhechores que estaban a su lado que su misma vida. El centurión fue impactado por la fe, por el dolor que soportó Jesús estando ahí colgado por ti y por mí. Mi pregunta es, ¿podemos ser nosotros impactados en este día por lo que Él hizo ahí en la cruz? El centurión admiraba el valor, la resistencia, la fortaleza que Jesús tenía y todo por ti y por mí. ¿No es un privilegio? ¿No es un privilegio servir a Dios? ¿Has sido tú impactado como el centurión? Él es testigo de las últimas palabras. Este centurión fue testigo de las últimas palabras que Jesucristo dijo ahí en la cruz. Miró a Jesús y a través de la sangre, del sudor y del cuerpo maltratado de Jesús pudo ver serenidad, paz en el rostro de Jesucristo. Su mente estaba captada, estaba impactada por la convicción innegable de que este hombre, que era Jesucristo, era el Hijo de Dios. Y esta historia se repite una y otra vez en nuestros días. Para concluir, yo te voy a pedir que te pongas de pie mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Vamos a ser despedidos, pero antes de ser despedidos yo te hago una pregunta en este día. ¿En qué lugar te encuentras tú? ¿Con cuál de los 8 personajes que hemos mencionado te identificas? ¿Te identificas con el seguidor secreto que fue Marcos? ¿Te identificas con Simón Pedro que negó a Jesús? ¿Te identificas con Judas, el traidor? ¿Te identificas con Caifás o con Pilato? Líderes religiosos, representantes del gobierno que no sabían qué hacer o cómo actuar. ¿Te identificas con Barrabás, un fanático que necesitaba a un Salvador y que fue Cristo el que dio su vida por él ahí en la cruz, el que tomó su lugar? ¿Reconoces que Cristo tomó tu lugar, así como Barrabás? ¿Te identificas con los soldados romanos que fueron los que lo azotaron, se burlaron, lo pisotearon, que fueron más allá de las órdenes que habían recibido?
¿Con quién te identificas? ¿Con Simón de Cirene, que tomó la cruz para ayudar a Jesús en ese caminar, en ese tiempo de dolor, cuando él cargaba la cruz? ¿O te identificas con el centurión que vino a conocer a Jesucristo allí donde estaba él en la cruz? ¿Con cuál de ellos te identificas? ¿Dónde te encuentras tú en este momento? ¿Con cuál personaje te identificas tú? Yo quiero decirte que cada domingo, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando venimos a la iglesia, venimos creyendo que a través de esa palabra nuestras vidas pueden ser cambiadas, que nuestras vidas pueden ser transformadas. ¿Cuál es la actitud con la que tú vienes a la iglesia? ¿Qué es la decisión que tú tomarás de aquí en adelante? Después de haber escuchado este mensaje, ¿qué decisión tomarás? ¿Qué decisión tomarás cuando vienes y escuchas el mensaje y te vas a la casa? Tú y yo hemos estado en tiempos de victorias, en tiempos de luchas, en tiempos de pruebas, y eso no va a terminar. Así es la vida. Va a haber tiempos donde hay victorias, donde hay risas, donde hay gozo, pero hay tiempos donde hay dolor, donde hay pruebas, donde hay dificultades, enfermedades, problemas en las finanzas, en la familia, en el matrimonio, con los hijos. Pero en medio de esa situación puedes tú decir, verdaderamente Jesucristo vive en mí. Lo puedes decir con confianza, con convicción. Yo te voy a decir una cosa: Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. ¿A quién tenemos que aferrarnos? ¿En quién podemos poner nuestra confianza? Padre, te damos gracias por tu palabra en este día, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Te bendecimos, Padre, en esta hora. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios en nuestras vidas, que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Celebramos hoy vida, porque tú vives, Señor. Creemos que nosotros vivimos. Celebramos tu resurrección en este día. Te pedimos, Padre, que al salir de aquí salgamos diferente de cómo llegamos, que salgamos con una convicción como la del centurión, diciendo, verdaderamente Cristo vive en mí. Verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Verdaderamente Cristo murió para darme vida, vida eterna. Y en medio de cada problema, de cada situación, de cada lucha, creo que Jesucristo está en mí. Y espero su respuesta, espero su confirmación en las decisiones que debo tomar, en la respuesta que estoy esperando en las finanzas, en mi salud, en mi familia. Señor, tú conoces la necesidad aquí de cada hermano, cada hermana. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que de acuerdo a cada situación tú obres, Padre. Que tú respondas, Padre, a cada petición. Que tú traigas confirmación a nuestras mentes, a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo selle esa convicción, esa verdad que está en tu palabra, de que porque Jesucristo vive, nosotros vivimos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También, Padre, oramos si hay alguna persona en este día que no ha aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador. Oramos, Padre, para que esa persona sea salva, que esa persona sienta en este momento la convicción de que necesita salvación y vida eterna, de que Cristo murió por ella, por él, por mí, por cada uno de nosotros. Si hay alguien que se había apartado, que por algún motivo o una razón se apartó del Señor cuando lo conoció o después de haberlo conocido, que tú traigas esa convicción a esta vida, Señor, y que esta persona, esta vida reconozca que tú estás ahí con los brazos abiertos, Padre, para recibirnos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria, Señor, te damos honra, porque tú eres digno, Padre.
En el nombre de Jesús oramos. Amén.